Por lo aquí expuesto se entenderá por qué consideramos que la otra historia tiene que deshacerse de la totalidad de la historia presente, incluyendo, claro está, la ideología burguesa de lo histórico. Esto significa que la otra historia tiene que partir primero y antes que nada del cuestionamiento de los principales paradigmas no explicitados de la historia existente, los cuales son los que guían no solo la investigación histórica y sus exposiciones, sino la ideología burguesa en su conjunto y complejidad, usando a la historia para encumbrar justamente una visión histórica de la humanidad como una marcha ascendente e incesante del ser humano, sin descanso ni reposo, sin reparar en los costos ni las consecuencias, porque a fin de cuentas la humanidad trascenderá y superará cualquier obstáculo, cualquier momento histórico ya transitado en esa carrera incesante del progreso, donde unos llevan la batuta y el resto debe seguirlos, ya que ese es el destino de la humanidad. Esta visión condena lo que se denominan estadios históricos preexistentes al burgués, mismos que sirven para construir ese racismo que le es tan necesario a los colonialismos capitalistas para imponerse y subordinar a quienes consideran como cachos de humanidades incapaces de ingresar por sí mismos al desarrollo inevitable de la marcha de la historia universal, enarbolada y muy bien representada por quienes dicen ser los herederos y creadores de la civilización burguesa. Toda esa ideología dominante crea un lenguaje genérico y deslumbrante de una sola humanidad, una sola historia, una necesaria marcha de evolución y una sola forma de entender el progreso, el desarrollo, la libertad, la democracia. Con esto se ocultan a los seres humanos concretos, específicos, que son hijos o padres, que tienen padres o abuelos, que han heredado y construido tradiciones, modos de ser, estar y aún de imaginarse en su propio futuro bajo su herencia y potencialidades, sus elecciones de forma y manera de vida, de querer y acercarse a su pasado y de vislumbrar las posibilidades futuras. Todos ellos, por esa forma de elegir sus historias, son condenados a su aniquilación, a su desaparición. La totalidad subsume a los individuos concretos, a las comunidades diferenciadas, a los pueblos autónomos para aniquilarlos en aras de la totalidad. ¿Qué otra cosa son las guerras contra las comunidades zapatistas, contra los pueblos indios del resto de lo que hoy es el territorio mexicano, o inclusive de los llamados, del resto de pueblos que ocupan y que hunden sus tradiciones en África, Asia, Medio Oriente, Oceanía, que han logrado de una u otra manera mantener algunos de sus esencias milenarias para seguir siendo ellos y no quedar de pleno absolutamente subsumidos en el mundo de la producción, oferta y demandas capitalistas? Exterminio a los diferentes y radicalmente distintos es la prédica del sistema capitalista que se impone por la vía de las armas, de la guerra en sus distintas gradaciones, y en donde debe quedar incluida la visión de lo histórico que venimos denunciando y que tan enfáticamente sirve para enarbolar las banderas y forzar y construir ejércitos que dan sus vidas por ayudar a salir del atraso, de la marginalidad de la historia, del subdesarrollo, a esos pueblos que se han quedado por incapaces de sí mismos de seguir el ritmo de la historia ya planteado. Bueno, me dicen que ya tenemos poco tiempo. Lo que sigue es una reflexión sobre películas muy interesantes como Star Wars y todas estas, que lo que hacen es hacer al infinito y a nunca jamás terminar el proyecto capitalista, ¿no? Y terminamos, para no abundar mucho, les voy a leer ya los últimos. Si lo anterior es ideología, todo lo que hemos apuntado sobre la ideología burguesa, aunque parezcamos locos, antes quienes están convencidos de las bondades de la misma, debemos ahondar en las reflexiones de esa ideología y las consecuencias que se desprenden de ella misma, porque si la mantenemos como nuestra, solo estaremos acariciando los sueños de otros y aceptando el inevitable destino de la muerte que se nos ha dictado para las grandes mayorías. Actúen en otros referentes
en otros puntos de apoyo de construcción de las vidas humanas, toda vez que debemos asimilar las lecciones dejadas por el capitalismo en cuanto a la condena a muerte de casi las 3/4 partes de la humanidad existente para sobrevivir ese sistema. Para esa otra historia quizá también debamos pensar en la necesidad de un posicionamiento entre lo histórico, o mejor dicho, del estudio de lo histórico, que según pienso y de acuerdo con lo que aquí he expuesto, quizá podemos balbucear por ahora, que no será igual al que hoy practicamos, ya que estaremos mucho más ocupados en construir el futuro. Bueno, muchas gracias.